Vamos a iniciar el recorrido por el Tlalpan de mis abuelos y miren lo que tenemos allí. Primero una primera pregunta, ¿San Agustín de las Cuevas o Tlalpan? Porque recordemos cómo en el pasado, sobre todo en el pasado colonial, Tlalpan no se llamaba Tlalpan, sino se llamaba San Agustín de las Cuevas. San Agustín, por el templo este que se ve allí atrás, con su torre, y esa parte del centro del templo es el gran reloj monumental que llevó don Lorenzo de Zavala cuando Tlalpan fue capital del Estado de México, es decir, entre 1827 y 1930. Y él llevó ese reloj, no sé cómo lo gestionó, pero era un reloj que estaba destinado para la Catedral de México, pero él se lo llevó para allá y lo plantó allí en la parte frontal del templo. 100 años después, en 1932, lo tuvieron que quitar porque, entre otras cosas, su peso era demasiado para la estructura de la iglesia y se sabe, tenía partes fracturadas. Por eso desapareció ese templo, ese reloj del, del, de la parte frontal del templo. Pero decíamos, llegaron los frailes. La tradición nos dice que fueron los frailes franciscanos los que llegaron primero. Yo pensaría que inmediatamente después de la conquista, y al lugar le pusieron San Agustín porque llegaron el 28 de agosto. Y de las cuevas, porque en los alrededores había un sinnúmero, una gran cantidad de cuevas enormes, cuevas vacías, cuevas con murciélagos. Algunos los utilizaban los maleantes para vivir en ellas y que no los agarrara la policía, o sea, cuevas de maleantes también. De todo eso tenían las cuevas de San Agustín. No vamos a confundir con los túneles de San Agustín de las Cuevas, que también existen. De las principales casonas salen túneles y van a desembocar en la parroquia. Casi todos los túneles actualmente están tapiados. Bueno, pero decíamos eso, que San Agustín de las Cuevas se llama así por las cuevas, no por los túneles. Pasó mucho tiempo y cuando Tlalpan, lo decimos brevemente, llegó a ser capital, lo repetimos, capital del Estado de México, el segundo gobernador de ese estado, don Lorenzo de Zavala, decidió retomar el lugar, el nombre indígena de ese lugar, Tlalpan. Tlali, tierra, pan, sobre la tierra, o sea, un lugar donde no iba a haber inundaciones como en la Ciudad de México, porque estábamos muy por arriba de los niveles de la laguna. Eso es lo que podemos decir sobre el nombre de San Agustín de las Cuevas, el nombre colonial de ese lugar, o Tlalpan, el nombre actual. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Vamos a hacer una presentación. Ese es el ajusco y el chitle. Eso tiene mucho que ver, como lo veremos enseguida, con la historia de este lugar, de Tlalpan. El Ajusco, miren lo que vemos en esa fotografía. Eso es Cuicuilco, el cuerpo piramidal de base circular de Cuicuilco. Si no lo conocen, vayan a verlo. Actualmente, pues está allí dentro del Pedregal ya rescatado. Es un monumento grande de 24, 25 metros de alto y todavía se logra ver bien perfectamente el diseño circular de este cuerpo piramidal. Pero eso que vemos allí que parecen chinampas, efectivamente eran eso, una especie de chinampas. El siglo pasado, el arqueólogo Piña Chan hizo estudios sobre cómo había podido hacerse la producción agrícola que llevó a Cuicuilco a ser la primera cultura de de lo que llamaríamos hoy el Valle de México y que
podríamos considerarlo, como decíamos antes, la antigua depresión lacustre del Valle de México. ¿Cómo es que Cuicuilco llegó a ser la primera potencia en estas altitudes? Ah, pues precisamente por el agua. Piña Chan decía, es que idearon los cuicuilcas cómo cultivar en terrazas, y efectivamente hay indicios de terrazas donde hubo cultivos. Pero yo creo que la base de la producción estaba en esta especie de chinampas. Miren, había un río que corría a lo largo de lo que es ahora el periférico, viniendo de Perisur, de más allá de arriba de Perisur, o sea, de por allá, por el Zacaltépetl, por allí corría el río y por allí se convertía en una serie de canales que los cuicuilcas pudieron aprovechar hace más de 2500 años. Esto es, Cuicuilco está a 2 kilómetros y medio de lo que hoy consideramos que es el centro de Tlalpan. Pero vamos a ver cómo Cuicuilco no es ajeno a la cultura tlalpaneca. Podemos pasar a la siguiente. Esos son enterramientos que fueron encontrados, adivinen dónde, en pleno centro de Tlalpan, y adivinen cuándo, hace apenas cosa de 2 años. Un enterramiento de 20 personas, y vean ustedes cómo fueron colocados caprichosamente. Evidentemente, el hecho de que los hubieran enterrado de esta manera tuvo un propósito ritual, ¿verdad? No sé de qué manera, cómo habría que interpretar este significado ritual, pero el hecho es que así se encontraron estos restos humanos allí. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente es una imagen de Cuicuilco, lugar de cantos y danzas, como se lo imaginó el arquitecto Ignacio Marquina hace ya más de 50 años. Él dibujó esta, a mí me parece que es una especie de acuarela, donde está en primer plano el cuerpo piramidal, el cuerpo de base piramidal de Cuicuilco, de base circular, y a lo lejos un volcán que está humeando, y más atrás el Ajusco. Ese volcán que humea allí es el Xitle, antes de hacer erupción. Los cuicuilcas se ven paseando por allí alrededor de de su adoratorio. Hay un adoratorio precisamente en la cima del cuerpo piramidal. Eh, pero yo creo que con la aprehensión de qué podría suceder en caso de que empeorara la enfermedad que estaba quejando entonces al Xitle, podemos pasar a la siguiente. Vamos a regresar a la anterior después de ver esta. Este es Huehueteotl, Dios viejo, caracterizado por tener en la espalda un brasero, y el brasero es de forma circular. Entonces, los arqueólogos actualmente dicen que el hecho de que el brasero sea de forma circular y el cuerpo de la pirámide sea también de forma circular, significaba una forma de honrar a Huehueteotl para evitar su enojo. Podemos pasar a las dos siguientes, lo que finalmente no se pudo evitar. ¿Pasamos? Eso es. Allí tenemos una imaginación de un artista plasmada en un óleo donde se ve cómo la gente va huyendo del estallido de Cuicuilco. Nos dicen las crónicas cómo venía bajando la lava a una velocidad de 10 metros por minuto. 10 metros por minuto, o sea que alcanzaban a sesgar precisamente el paso del flujo de la lava. No duró mucho tiempo la erupción, duró solamente 4 días, pero la erupción de esos 4 días bastó para
vomitar toda esa lava que cubrió todo lo que conocemos de los pedregales de Contreras, el pedregal de San Ángel, los pedregales de Coyoacán, los pedregales de Tlalpan, o sea, 80 kilómetros cuadrados y una distancia desde el sitio de la erupción hasta el lugar más lejano de aproximadamente 15 kilómetros de distancia en forma lineal. Entonces, eso fue lo que terminó con la preponderancia de Cuicuilco en el año, aproximadamente el año 200-250 de nuestra era. La sepultó y si quieren conocer lo que queda, vayan a visitar Cuicuilco, vale la pena ver lo que queda de esos restos de hace más de 2000 años. Pasamos a la siguiente, por favor. Es otra imagen que muestra la violencia del volcán. La siguiente, por favor. ¿Cómo quedó después de la erupción el lugar? Inmediatamente después de la erupción, pues quedó esa masa de lava, o sea, de líquido ardiente. No se podía poner la planta allí porque se quemaba uno. Eso le pasó al doctor Atle cuando quiso hacer el experimento de acercarse demasiado a las lavas del volcán Paricutín, se tuvo que retirar. Entonces, cualquier persona, cualquier signo de vida allí, inevitablemente pereció. Allí vemos, es una imagen del Tlalpan de la colonia Toriello de 1943 aproximadamente. A la derecha las casas, a la izquierda el pedregal, ya absolutamente negro y petrificado, ahora sí que con 1700 años de distancia de la erupción. Podemos pasar a la siguiente. Es otra visión de lo mismo. Es la fábrica de Peñapobre, la fábrica de papel de Peñapobre. Allí hay una calzada que da la vuelta de la parte baja hacia la derecha. Esa es la avenida Insurgentes, esa es la curva de Insurgentes. Allí donde está la flecha, allí justamente hay una pirámide más. Todavía existe esa pirámide, no se ha podido descubrir, pero acá está la pirámide principal de Cuicuilco. Y la avenida que está a la izquierda, una avenida arbolada que está ahí en la curva, ese es el camino a Santa Teresa. Un camino muy interesante porque fue lo que unió con el paso de los tiempos a lugares como Tlalpan y Contreras, porque recordemos que Santa Teresa, el pueblo de Santa Teresa, ahí está en la alcaldía de Contreras. Entonces, por allí lo caminábamos cuando éramos jóvenes, hace mucho tiempo, hace 50 años, por allí caminábamos cuando queríamos hacer esa ruta, evidentemente a pie, para llegar a los dinamos de Contreras. Lo caminábamos entre la roca del Pedregal, entre las rocas del Pedregal se hizo el camino. ¿Podemos pasar a la siguiente? No pasa a la siguiente. Sí, un momentito, vamos, Sí, el internet de pronto se pone lento, sí, gracias. muchas gracias, María. ¿Qué pasó con el agua de la que hablábamos allí en Puicuilco? Pues el agua no desapareció porque el agua se captaba allá arriba, allá junto al Xitle. Entonces, la mejor, las lluvias ayudaron a apagar un poco el fuego de Xitle, lo que es muy difícil que pudiera ser. Una lluvia no podía apagar el fuego de un volcán. Pero con el paso del tiempo, llovió como llueve acá en Tlalpan, intensamente, sobre todo a partir de junio hasta agosto, hasta parte de septiembre, y por allá el agua pues siguió su camino, seguramente el camino de los riachuelos que por allá se formaban. Cuando llegó al lugar donde estaba la lava que había vomitado el Xitle, la lava encontró que los viejos cauces ya habían desaparecido, pero eso no detiene al agua, lo sabemos bien. Entonces encontró el camino por debajo de la piedra volcánica que ya se había enfriado. Y por allí surgieron
los manantiales famosos de Tlalpan. Por ejemplo, este que estamos viendo allí es el manantial de las fuentes brotantes, que luego algún artista, sobre todo vamos a hablar de Clausel, hizo varias pinturas precisamente sobre las fuentes brotantes. Podemos pasar a las siguientes fotografías, María. Todas son pinturas de Clausel. ¿Cómo vio él ese lugar de las fuentes brotantes? Para nosotros era un parque maravilloso con una corriente de agua, un arroyo de aguas cristalinas limpias que pasaba a un lado. Así lo vieron muchas generaciones, primero de indígenas y luego de tlalpeños. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí está. Miren la enormidad del líquido. La siguiente, por favor. Esa es una foto relativamente reciente, de ahora cosa de 15 años. Hay un estanque allá a la salida del manantial que todavía existe. Lo primero que encuentra es un estanque que siempre tiene agua y siempre tiene estos animalitos, patos, algunos peces. Y es prácticamente lo único que queda de este manantial, porque como María experimenta ya en Tacubaya, a poco de salir el manantial de este lugar donde el agua todavía tiene cierta protección, donde aún no llega el ser humano a tirar basura, donde el ser humano encuentra la corriente de agua, piensa que es un basurero y empieza a tirar desechos, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Bien, entonces ahí terminamos con esta parte histórica. Vamos a regresar al año 1532. 11 años después de la conquista de México Tenochtitlan, llegan los frailes a San Agustín. Obviamente este plano de Tlalpan es una reproducción que se hizo por allá en el siglo XIX para mostrar los derechos que tenía el pueblo de Tlalpan, el pueblo y los habitantes de Tlalpan a ciertos territorios. Y ahí está precisamente San Agustín, es la iglesia que está en el centro, y nos dibuja los barrios y pueblos alrededor de Tlalpan. Los barrios que hay ahí alrededor de Tlalpan podríamos mencionarlos: el barrio del Niño Jesús, el barrio de San Marcos, allí cerca de San Marcos, el pueblo de Santa Úrsula Xitla, por acá abajo, el barrio de San Fernando, en un lado, el barrio de La Fama que recibió el nombre de la fábrica La Fama montañesa, que se asentó por allí en el año de 1831 y que se asentó allí porque lo que lo movía eran la abundancia de agua de las fuentes brotantes y hacía mover, para activar la maquinaria textil, hacía mover una rueda de molino de 22 metros de diámetro, enorme, enorme. Entonces, podemos pasar adelante. Ese es entonces iniciamos la vida del Tlalpan colonial. Ese es Hernán Cortés, evidentemente. Hernán Cortés había recibido en el año de 1529, después de muchos trámites ante el rey Carlos V, había recibido el nombramiento de gobernador de la Nueva España y capitán general. Gobernador y capitán general de la Nueva España. Y lo convirtió el emperador en el Marqués del Valle de Oaxaca, un territorio enorme del que posiblemente después se arrepintió de haberle entregado un territorio tan grande. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pasamos adelante. Aquí en Tlalpan, los primeros que llegaron, de acuerdo con la tradición, fueron los misioneros franciscanos, y hacia allí estaría en una escena de la evangelización inicial. La pasamos a la siguiente. Posteriormente llegaron los frailes dominicos. De hecho, esta iglesia que vemos allí, que es una fotografía de 1880,
ya es la iglesia que construyeron los dominicos en el siglo XVII, o sea, concretamente en la primera parte, la primera mitad del siglo XVII, o sea, ya para el año 1645 ya estaba construida esta iglesia, por lo menos en sus partes principales. Todavía quedaron partes como por construir, como y por terminar, como el claustro que está del otro lado de este templo. Podemos pasar a la siguiente, María. Esta es la capilla del Rosario. La capilla del Rosario, generalmente la tienen todas las iglesias dominicas. Tlalpan no pudo ser la excepción. Vale la pena que se visite, está en muy buenas condiciones. Fue completamente restaurado hace cosa de 5 o 6 años, bajando pieza por pieza, volviéndola a pintar con polvo de oro, con hoja de oro, y restaurando las partes de la madera que se había echado a perder, y otra vez está en excelentes condiciones. La siguiente, por favor. Ese es el claustro con su fuente ahí en el centro. La siguiente. Este es el territorio que tenía el curato de San Agustín de las Cuevas en esta época. Y básicamente podríamos decir que en lo fundamental es lo mismo que el territorio actual de Tlalpan. Aquí estaría a la izquierda, allí donde dice Oriente, estaría fuera de foco Tepepan, que ya pertenece a Xochimilco, pero allí está abajito, allí está Huipulco, San Lorenzo Huipulco. Entonces acá abajo está la hacienda de San Isidro, nosotros lo conocemos como el rancho de San Isidro, y nosotros lo ubicaríamos más bien ese rancho de San Isidro más bien por el lado donde están los hospitales. Por allí es donde estaba el rancho de San Isidro. Y arriba los pueblos Chimalcoyó, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, y hasta arriba, ya muy lejos, a 7 o 8 kilómetros del centro de Tlalpan, el pueblo de Santo Tomás Ajusco, que era el pueblo que sobrevivió y que en la toma de Tenochtitlan, que se alió con los españoles para la toma de la Ciudad de México. Tenochtitlan, como sucedió, fue un proceso, la toma de Tenochtitlan fue un proceso, además de guerrero, un proceso de diplomacia. Los agentes de los emperadores mexicas últimos, sobre todo Cuitláhuac y Cuauhtémoc, hacían esfuerzos y visitaban a los pueblos que podían ser sus aliados para recibir a los españoles, para recibirlos con las armas levantadas. Y por otra parte, los españoles hacían lo mismo por el lado de Tlaxcala, por el lado de Cholula, por el lado acá, por ejemplo, el lado de Chalco fue aliado de los. No podemos hablar de leales y traidores porque cada quien era una nación independiente, cada pueblo era una nación independiente en aquella época, y habían sido sojuzgados por los aztecas mexicas. Podemos pasar la siguiente. Bueno, de todos modos, este era el territorio que tenían que evangelizar los frailes. Luego hicieron la transformación, en lugar de tener indígenas dispersos por todos los cerros y por todas las arboledas, fundaron los pueblos para congregarlos. Así se facilitaba la evangelización. Ya no tenían que andar buscando a 3 indios, sino que tenían reunidos allí a 100, 200 o 300. Y también dentro de esa política nombraron cabeceras de religión, cabeceras de doctrina. Eso que vemos allí es una pila bautismal que se utilizaba en los atrios de las iglesias para bautizar masivamente a los indígenas. Y aquí bajaban los indígenas para recibir el bautismo. Esa pila bautismal existe en muy buenas condiciones en el atrio de la iglesia de San Agustín. Bien, seguimos adelante, por favor. Esa es la vida
del Tlalpan de entonces. Ese es un día normal. Si vemos la siguiente, lo vamos a ver como Tlalpan en día de fiesta. Es la siguiente. Allí está Tlalpan en día de fiesta. Posiblemente era la feria que le llamaban la feria de San Agustín de las Cuevas, pero no se hacía en la fiesta del Santo el 28 de agosto, sino se hacía en la fiesta de la Pascua del Espíritu Santo. O sea, hace unos días la Iglesia Católica acaba de celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Entonces, en esa fecha, este lugar se volvía un hormiguero porque era tan famosa como lo es actualmente la Feria de Aguascalientes, a la que sigue asistiendo mucha gente cada año y desde hace mucho tiempo. Esa tradición se interrumpió en Tlalpan, el de la Feria de San Agustín de las Cuevas, cuando llegó Benito Juárez al poder, o sea, entre 1869 y 1872, que fue cuando murió. Él dijo que se cometían muchos abusos en esa feria y que por lo tanto quedaba suspendida. Porfirio Díaz trató de revivirla después, pero ya no fue posible. Podemos pasar a la siguiente, es otra vista de la feria de San Agustín de las Cuevas, nada más que este es lo que llamábamos la explanada del Calvario. Aquí en primer plano se ven unas personas bailando. A la derecha se ve la capilla del Calvario, que allí existe enfrente de la bodega Urrera, pasando Insurgentes, todavía existe igualita. Y hacia abajo todavía, no, allí no pasa Insurgentes porque todavía no se construía. Pero todos esos puntitos que se ven allí en esa explanada son personas que están disfrutando la fiesta. Y se hacían allí uno de los grandes bailes de la feria de San Agustín de las Cuevas. Pasamos a la siguiente, que es otra vista de esto mismo por un pintor diferente. Este es Egerton. Y este es un pintor que que hacía las tomas de San Agustín y desde muchos lugares, desde un globo aerostático. Casimiro Castro. Entonces, esta es la feria de San Agustín de las Cuevas. Ahí está todo en el centro, arriba, junto a un pino, está la iglesia del Calvario y toda la gente disfrutando de la fiesta ahí abajo en la explanada. Podemos pasar a la siguiente. Plazas, calles y casonas. La Plaza Mayor. Resulta que yo hace poco vi que nuestra Plaza Mayor, que ahora se llama Plaza de la Constitución, alguien dio un dato muy interesante, que la Plaza de la Constitución se había llamado así por la Constitución de Cádiz. O sea, estaríamos hablando de 1812. No he podido corroborar ese dato, pero como hipótesis suena muy interesante de que se haya hecho en honor a la Constitución de Cádiz y no de la Constitución mexicana. Bueno, este es un día donde hay algunos carruajes, o sea, también todavía es un día festivo. A la derecha vemos la casa del Portalito. Allí abajo actualmente es donde se encuentra la cantina La Jalisciense, esa casa del Portalito, por lo tanto todavía existe, que era el lugar donde, me refiero a los gobiernos ya del México independiente, los gobiernos del territorio de Tlalpan, hacían las fiestas oficiales. En este caso, una primera invitación para una fiesta muy importante en 1827, cuando Tlalpan empieza a ser capital del Estado de México, es la fiesta a la que convoca don Lorenzo de Zavala al baile que va a haber en la casa del Portalito, que no era otra sino esta casa. A ver, pasamos adelante. Esta es una vista del Tlalpan
de 1943. Hay varias fotos de 1943. No sé por qué les gustaba a los fotógrafos tanto. Esta es la entrada principal, la del atrio de la parroquia de San Agustín de las Cuevas. La siguiente, la lógica de estas vistas es ver, ya vimos la entrada de la iglesia. Ahora vamos a ver los edificios, el poder público, la delegación, el edificio del ayuntamiento, porque esta es una foto, la primera es una foto de 1910. Esta que estamos viendo aquí es una de 1932. Ya éramos delegación desde 1928. Y esta, una foto de 1946. O sea, seguíamos siendo delegación. Todavía no se le añadían esos edificios, esos segundos niveles que luego le pusieron a este edificio más bien austero de la delegación. El edificio se supone que fue por lo menos revisado, si no elaborado desde el principio, diseñado por Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado, del cual luego hablaremos un poco más adelante. Entonces, es otra vez regresamos al poder religioso, pasamos a la siguiente y esperamos a ver el poder comercial. Como en todo, todavía es el poder religioso. La siguiente sería los portales comerciales, como en todo centro hispano. Los tres poderes están representados. Vean ustedes, piensen en la Catedral de México con el Palacio Nacional, con los portales comerciales al otro lado, y nada más que en el caso de la Ciudad de México enfrente están los edificios antiguos del ayuntamiento, ¿verdad? O sea, lo que se llamaría la, la jefa de gobierno. Bien. Podemos pasar a la siguiente, que es otra vez los portales. Actualmente, seguimos adelante, por favor. Esta es otra parte del poder comercial, es el mercado de Tlalpan, que por cierto, quisiera comentarles que hace todavía 2 meses, hace un mes, todavía estaban trabajadores limpiando este edificio, pero limpiándolo meticulosamente, ladrillo por ladrillo, lo dejaron flamante. Estos parasoles que aparecen allí en blanco ahora están sustituidos por unos parasoles metálicos de color vino, Está en su mejor época el exterior de este mercado. Ojalá y enfrente estaría la casona, o sea, el Museo de Tlalpan, que también fue remodelado de una manera exquisita. Vale la pena visitar cuando se pueda, cuando se acabe el confinamiento, vale la pena visitar Tlalpan. Bien, ahora vamos a salirnos del centro y vamos a comenzar con una casona muy emblemática, la Casa Chata. La Casa Chata, miren ustedes, la Casa Chata ahí enfrente, en lo más alto, se ve una cruz, porque se dice que esta era la casa del inquisidor mayor, o sea, la casa de la Inquisición en Tlalpan. Y de hecho, y que fue construida también por don Pedro de Arrieta, el mismo que construyó el Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México. Allí el Palacio de la Inquisición, allí en la plaza de, de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, está ochavada, o sea, la esquina no termina en ángulo recto, sino así, como cortada. Y lo mismo también la Casa Chata, por eso precisamente le llaman la Casa Chata. Y luego entra uno y se impresiona uno cómo tiene, como también como la Casa de la Inquisición en la Ciudad de México, eliminados
esos soportes donde entra la gente, entonces es como un techo volado y primorosamente decorado. La Casa Chata, que está en la calle de Hidalgo a la derecha y de Matamoros a la izquierda. Vamos a pasar a la siguiente fotografía, que es yéndonos por esa calle a la izquierda hasta la otra esquina. Y vamos a encontrar otra casa maravillosa y que es signo del pasado de Tlalpan. Esta es la casa de María Félix, la casa de la doña. Catipuato. Allí, la doña, podemos pasar a la siguiente. Miren, allí celebró su matrimonio con Jorge Negrete en octubre del año de 18 de octubre de 1952. Y fue quizá la boda más rimbombante del siglo XX. Estaba lleno, los invitados eran políticos, eran actores, eran gente también de Tlalpan, entre ellos una conocida nuestra que en esa época era la reina de Tlalpan, entonces no podían dejar de invitarla. Personajes de Tlalpan, entonces fue una fiesta inolvidable para Tlalpan. Ese es el Tlalpan en un día normal, en esta época. Ya con el kiosco, se supone que habíamos visto antes esta Plaza de la Constitución completamente vacía en el año aproximadamente 1840. Aquí ya está aproximadamente como la dejó el coronel Carrión, que la diseñó y empezó a crearla junto con el kiosco en el año de 1872. Recordamos con cariño una de esas personas, el coronel Carrión, que estando en un puesto de gobierno se preocupa por llevar bienestar a su gente. Podemos pasar a la siguiente. Estamos en la Casa Frisac. Eso que vemos es un teatro griego al aire libre, de mármol. Podemos pasar a la siguiente para ver a quién pertenecía esa casa. Yo ya lo dije, la Casa Frisac, que era la casa, hay una intermedia, no, faltó una por allí, antes. Faltó una donde se ve un puente, la casa, otra parte de la casa con un puente, donde se tenía que atravesar de la casa para evitar bajar 2 metros y luego volver a subir, lo que era seguramente un apancle. ¿Y para qué servían los apancles? Los apancles eran canales para llevar el agua y generalmente para el riego. Y las casas de Tlalpan necesitaban mucho riego porque las casas eran inmensas. La casa principal podía estar en una esquina y todo lo demás de 10,000 metros o de 20,000 metros o de 30,000 o a veces hasta de 40,000 metros era huerta. Entonces esa huerta necesitaba riego. Por allí hay unas historias muy bonitas de cuando el virrey, el segundo virrey de Villagigedo, don Juan Güemes de Pacheco y Padilla, visitó Tlalpan y ordenó que fueran alineadas las 52 calles que había entonces y que además se le pusieran canales a los lados, canales de mampostería. Eran los zapancles por donde corría libremente el agua de las fuentes brotantes por las calles de Tlalpan. Los vecinos dicen que como las calles de Tlalpan están de bajada, entonces el agua necesariamente sigue su curso, pero cuando necesitaban regar su huerta, desviaban la corriente de agua
con una laminita y entonces el agua entraba a su apancle propio y empezaba a regar todos los canales de su huerta. Cuando terminaba de regar este vecino, levantaba su laminita y permitía que el agua corriera para que el siguiente vecino, el de más abajo, pusiera a su vez su lámina para que regara su huerta y así sucesivamente hasta que llegaba el agua en la parte baja donde ya tomaba el camino del arroyo y se dirigía hacia el lago, hacia los lagos, en este caso el lago de Xochimilco que estaba más cerca. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta casa es la Floresta, lo que quedaba de la Floresta en el año de 1999, abril de 1999. Ya la casa estaba desocupada, la casa, el terreno, que era de aproximadamente 18,000 metros de, de superficie, ya estaba en venta y ya se había anotado un banco para comprar la casa esa y la otra, la anterior, la que vimos, donde vimos que estaba la casa Frisac. Teníamos en ese tiempo un delegado, Salvador Martínez de la Roca, le decían el Pino, el primer delegado perredista, y se puso la camiseta de Tlalpan, el hombre, y pensó que no era conveniente que un banco tuviera sus oficinas centrales en el centro de Tlalpan. Y entonces habló con ellos y los convenció, y luego habló con los dueños de los terrenos y los convenció y fue a hablar con el ingeniero Cárdenas, su jefe, y le pidió dinero, lo convenció también al pedirle dinero para adquirir estas dos propiedades. Entonces, gracias a eso, tenemos un parque como el Parque Juana de Asbaje, con su estacionamiento a un lado, y por el otro lado tenemos una casa tan bella y tan bien conservada como la casa Frisac, que es más bien la casa de don Jesús Pliego. En esta casa, la Floresta era un hospital para enfermos mentales. Allí estuvo Juan Rulfo, porque recordemos, es público, no creo estarlo calumniando, creemos que es público que él había dicho que estaba enfermo de alcoholismo y entonces allí entró voluntariamente para ayudarse a sanar de esa enfermedad tan terrible. Y esto, miren lo que tenemos aquí enfrente. Vamos a ver, hay dos tomas. La de la izquierda, allí junto al poste, hay un señor, pero en la parte del remate de la construcción, ahí junto al poste, se alcanza a ver una esquinita blanca abajo del remate. Es un águila bicéfala, allí, justamente allí donde le está dando María vuelta con el cursor. Allí hay un águila bicéfala. ¿Y por qué un águila bicéfala en Tlalpan? Pues porque cuando el emperador Maximiliano tomó el poder, venía a Tlalpan con la emperatriz Carlota. Y a veces dejaba a la emperatriz Carlota y él se seguía a Cuernavaca. Entonces la emperatriz Carlota pernoctaba en este edificio. Su nombre antiguo era la Casa de la Moneda, pero antes era la Casa de Cadena, antes de eso la Casa de Cadena. Con ese nombre la compró el gobernador Lorenzo de Zavala, era propiedad de Lorenzo de Zavala. Y como se necesitaba una casa de moneda, entonces Lorenzo de Zavala se le hizo bien venderle esa casa, venderle su casa al ayuntamiento de Tlalpan o el equivalente a la prefectura de Tlalpan. Allí se fabricaron estas monedas. Si ven con mucho cuidado, ven por allí lo que se llama la seca que es, bueno, pero vemos la fecha en que fue emitida esta, 1829, o sea, cuando Tlalpan era capital del Estado de México. Como capital del Estado de México,
Tlalpan tenía derecho a tener una casa de moneda. Pasamos al siguiente, por favor. Esta es otra de las grandes casonas. La casa del conde de Regla. El conde de Regla, del que se dice que llegó a ser el hombre más rico del mundo y que tenía minas en Zacatecas y también en Hidalgo. Las más conocidas para nosotros son las de Hidalgo, la de San Antonio Regla, la de Santa María Regla, y la más visitable, pues San Miguel Regla, porque tiene un hotel allí, se puede uno ir a hospedar y se hospeda uno en ese lugar y oye correr las cantidades de agua que todavía circulan por sus ríos. O puede uno bajar a San Antonio Regla, no se le puede visitar porque quedó sumergido para crear una laguna. Entonces, pero allí está San Antonio Regla bajo las aguas. Santa María Regla, sí, la hacienda de Santa María Regla. Allí puede uno aprender mucho de lo que era este señor. Podemos pasar a la siguiente. Aquí en Tlalpan, además de esa finca, bueno, ya fue otro dueño. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo y llegaron otros postores por estas casas y esta casa del DIF la compró hacia finales del siglo XIX un señor que se llamaba Don, se fue el nombre, lo tenía, bueno, ahora me acuerdo, Espinosa, Hurtado y Espinosa, Hurtado y Espinosa, se apellidaba Hurtado y Espinosa. Era el dueño de un comercio muy importante que estaba en el Zócalo, La Colmena, la tienda La Colmena, donde vendía él sobre todo telas y prendas de vestir. Pero para poder vender y que fuera negocio completo, él hacía las telas y las hacía en un lugar, en una fábrica que tenía en Uruapan, que curiosamente, eso aquí vamos a, curiosamente, esa fábrica de Uruapan, de San Pedro de Uruapan, se parece mucho a una construcción que tenemos en el centro de Tlalpan, nuestro mercado. Se me olvidó poner una foto de la fábrica de Uruapan para que ustedes compararan y ver si nuestro mercado se parece a la construcción aquella. Pero resulta que don Leopoldo Hurtado y Espinosa, cuando hubo necesidad de tener un mercado, pues y empezaron a surgir voces por construir un mercado por cooperación, él levantó la mano y dijo, yo aporto el terreno. Luego, otras personas aportaron, Tlalpan aportó trabajo, entre otras cosas, entre otras cosas el trabajo de los presos. En lugar de tenerlos ociosos, encerrados, los sacaban a picar piedra. Los pueblos también tuvieron que participar. San Andrés Totoltepec tuvo que poner piedra, cantera. Santo Tomás Ajusco, pues su riqueza, madera para el mercado y madera también para la construcción del nuevo Palacio Municipal, el que decíamos que construyó don Antonio Rivas Mercado. Entonces, fue todo un personaje don Leopoldo Hurtado y Espinosa, el dueño de la casa de la casa del Conde de Regla, se le quedó así su nombre, ahora es la casa del DIF, y de esta casa que es parte de una vieja casona del siglo XVII, y tal vez más bien del siglo XVI, el hospicio de los padres dieguinos de las Filipinas. Los padres dieguinos eran una corriente franciscana. ¿Y para qué necesitaban un hospicio en Tlalpan? Como dijimos antes, ya los dominicos eran los que regían los destinos religiosos de San Agustín de las Cuevas.
pero los franciscanos, la rama de los dieguinos tenía una casa donde se venían a hospedar los padres dieguinos y otros frailes también franciscanos que venían desde España, llegaban a Veracruz, llegaban a la Ciudad de México y tomaban a Tlalpan como trampolín para llegar a Cuernavaca y Acapulco, donde tomaban la nao de China y se iban navegando por 3 largos meses hasta llegar a las Filipinas. El viaje de regreso era infernalmente peor, porque el viaje ya no duraba 3 meses, sino duraba a veces hasta 5 meses en el mar. Entonces, había epidemias allí. Y esto es lo que queda del hospicio de los padres dieguinos de las Filipinas. Luego lo vamos a ver desde lejos, porque era una construcción muy grande. Estos muros son parte de lo que queda en Tlalpan, que es la Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México. ¿Y por qué de la Casa de la Universidad del Estado de México? Porque el fin del hospicio de los dieguinos en San Agustín de las Cuevas fue cuando México se hizo independiente y cuando Tlalpan se hizo capital del Estado de México. Resulta que ya allí había pugnas religiosos civiles y uno de los que estaban en la mira fueron los dieguinos. Entonces, dentro de esa pugna, el gobernador Lorenzo de Zavala expropió en marzo de 1827 el hospicio de los padres dieguinos de las Filipinas. Entonces fue propiedad del Estado de México por expropiación. Y allí fue la casa del Congreso del Estado de México, pero también fue la casa del Instituto Literario del Estado de México. ¿Y qué era el Instituto Literario de los Estados? Pues era el equivalente a la universidad, porque la universidad había desaparecido en 1815 por la Guerra de Independencia. Entonces en 1827 volvemos a tener universidad aquí en Tlalpan, con el nombre de Instituto Literario del Estado de México. Entonces, y esta fue la sede del Instituto Literario y sede también del Congreso del Estado de México. Por eso es que una de las calles de Tlalpan se llama Congreso. Este es el Calvario. Ahí había 2 fotos por allí, entonces si vemos el Calvario, ya el Calvario lo vimos desde lejos, testigo de los bailes monumentales de las fiestas de San Agustín. Por favor, adelante. Allí es lo mismo, es otra toma. Vale la pena ver esa capilla. Esta es una joya que todavía existe, Amachalco. Amachalco, que dicen que es corriente entre 2 ríos. La foto antigua debe ser de 1918, la de la izquierda. Allí se ve con más claridad los detalles y la manufactura indígena de esta joya de monumento. Por allí, por la década, finales de la década de los 70, el dueño de la casa quiso fraccionar. De hecho, en la fotografía de la izquierda ve las casas de este fraccionamiento, allí las de color naranja. Quiso fraccionar y destruyó el muro perimetral, una cruz preciosa que había allí, y estaba a punto de destruir el oratorio. Los vecinos se dieron cuenta, un grupo de vecinos, y evitaron con sus cuerpos allí enfrente de las máquinas que se destruyera la capilla de Amachalco. Ahora está la capilla, es propiedad de allí, de ese fraccionamiento, pero se preservó para disfrute de los tlalpeños y sus visitantes. Muchas gracias. Seguimos adelante. Es la casa de Santana. Es la esquina, allí arriba hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen policromada. Y hago resaltar este detalle porque yendo por esta calle a la derecha, que es la calle principal de Tlalpan, subiendo, ahora es la calle de Madero, antiguamente era la calle real, o sea, la calle principal en el virreinato,
la calle Real, en la siguiente esquina hay una placa que dice calle Guadalupe. Y la calle Guadalupe no sé si sea por esta imagen o sea porque fue puesta, se pudo haber puesto en la época independiente con un propósito menos inocente. Recordemos cómo los guadalupes eran un grupo de personas que desde la Ciudad de México y de algunas ciudades de dentro del país apoyaban a los luchadores insurgentes contra los realistas, pasándoles información, contrabandeando armas. Entonces, no sé por qué, pero allí existe esa placa con el nombre de calle Guadalupe. Pero esta calle real, ya dije, se llama Madero. Madero es héroe de la revolución. Esta calle real española también tiene más arriba, o tenía hasta hace poco, una placa que decía calle Ferrocarril. Y de hecho esa calle, cruzando la calle en línea recta y entrando a la colonia Toriello, allí la calle se sigue llamando Ferrocarril. ¿Y por qué ferrocarril? La gente dice, no, pues es que hasta acá llegaba el tranvía. Sí, pero un tranvía es un tranvía y un ferrocarril es un ferrocarril. Quiere decir que hasta este lugar, hasta esta esquina, estaba la terminal del ferrocarril de Chalco, que otros le decían el ferrocarril de Tlalpan. ¿Por qué la discrepancia en los nombres? Porque el ferrocarril de Chalco era el plano, era el propósito, pero nunca se construyó la vía que uniera Tlalpan con Chalco. En cambio, sí se hizo la ruta del centro de la ciudad a Chapultepec, a Tacubaya, a Mixcoac, a San Ángel, que por cierto eso se inauguró el día del Santo de la Emperatriz, 7 de junio de 1866, y luego de allí de San Ángel se fue bordeando el Pedregal para llegar a Tlalpan, bordeando el Pedregal porque era muy caro romper el Pedregal. Entonces por eso es que hay un pintor famoso, José María Velasco, que tiene una foto, un retrato, un óleo de la hacienda de San Antonio, Coapa, la hacienda de Coapa se llama, donde pasa un ferrocarril, que es el ferrocarril que viene desde el centro de la ciudad para llegar hasta allí, el límite último de Tlalpan. Hay otra foto que desafortunadamente no he podido conseguir del pintor Luis Cuto, otro óleo que enmarca el ferrocarril y al fondo el Ajusco. Una belleza. Esa es una parte que no podemos olvidar. Desafortunadamente, en nuestra calle Ferrocarril, un grupo de vecinas que quiso lucirse ante el delegado dijo que no tenía mucho caso que una avenida tan importante como Ferrocarril, que llegaba desde ahí hasta Huipulco, se llamara así, que mejor se llamara Renato Leduc. Y entonces el, el señor delegado dijo sí y le cambió el nombre a la avenida que ahora se llama Renato Leduc. Pasamos a la siguiente. Este es el interior de la casa. Ahora se utiliza solamente para fiestas. Miren nada más qué preciosidad de jardín. Allí atrás están las puertas, yo entré alguna vez. Adentro hay uno de esos famosos túneles que se dirigen hacia la parroquia. Está perfectamente resguardado por una reja, una verja de madera muy bien labrada, muy bien bonita. Pero allí existe ese resto de este ferrocarril, de este túnel. Pasamos adelante, por favor. Esa es la Torre de Santa Inés. Lo más que se puede decir de ello es que, bueno, ahora es destruida, esta foto es histórica. Allí fue apresado don José María Morelos por acá en el sur y pasó por Tlalpan. Y allí, en su paso por Tlalpan, allí pernoctó, encadenado y todo, pero allí pernoctó. Por eso es que allí sobre San Fernando hay una placa que recuerda que allí pasó una noche
cuando era llevado a su cautiverio en San Cristóbal de Catepec. La siguiente, por favor. Esa calle es preciosa. Esa calle se llama Magisterio Nacional. Es la calle más bonita de Tlalpan. Vale la pena caminarla. Y este es, así como está esta calle que vemos aquí, que es la calle de Moneda, así eran las calles de Tlalpan, empedradas con piedra bola en el centro, una belleza. Y las bardas, veamos la barda de la izquierda, la de la izquierda es la casona de la Quinta Soledad, de un personaje porfiriano muy importante, Guillermo de Landa y Escandón. La casa es bellísima y está conservada en muy buenas condiciones, ahora administrada por los hermanos maristas. Y la derecha es lo que era la Casa de las Campanas, una casa enorme de 3 hectáreas o 3 hectáreas y media. La construcción principal está al otro lado, en la calle de Victoria, y desafortunadamente, como está sucediendo cada vez más con las grandes propiedades de Tlalpan, se fraccionó ya hace tiempo, le hicieron una callecita artificial que se llama Privada de Victoria, y pero esta hermosura de casa y huerta se perdió. Vamos a ver esta misma foto viéndola desde el otro lado. Miren, allá en la anterior se veía un vehículo chiquito a lo lejos. Era este vehículo. El fotógrafo tomó la misma fotografía desde 2 ángulos diferentes. Miren. Bien, la siguiente, por favor. Es la capilla del cementerio, el Panteón 20 de noviembre. Pasamos a la siguiente, es también una parte de la historia de Tlalpan. Vamos a nuestra última parte, conventos, seminarios y templos. Me pareció importante reproducir aquí la fotografía de la casa, Chata, porque aquí hubo una institución importante, un seminario protestante, aquí, en este lugar. Luego se cambió, tiene una capilla muy, muy interesante, ya fabricada a principios del siglo XX, en el centro de Coyoacán. Ya hablaremos más sobre esto, por eso es que puse esta foto. Es una fotografía hermosa del el piso de arriba del claustro de San Agustín de las Cuevas, con su piso ese de mosaico. Esas partes blancas, esos puntos blancos que se ven allí, son temas con la cabeza de Cervantes, con la efigie de Sancho Panza, entonces es un piso muy antiguo y bonito, que quién sabe dónde se consiguió en el siglo XX, no es de más atrás, pero así son los corredores como estaban hace cosa de 20 años. Tomó estas fotos mi fotógrafo, a quien mando un saludo, Hugo González Guzmán. Esta es lo que queda de la calle del Calvario, es una calle con camellón. Allá al fondo, derecho por esta calle, estaría en lo alto la iglesia del Calvario, pero es todavía lo que se mantiene de las viejas casas ya del siglo XIX y del siglo XX de Tlalpan. Esa casa que está después de la Casa Blanca y a mano izquierda la roja es un convento. Tlalpan era lugar de conventos y seminarios. Creo que alguien contabilizó 120 y alguien me decía que ya había bajado el número, nada más quedan como 80. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Casonas. Este es justamente la casa de, ¿cómo decíamos? De las campanas. La casa de las campanas, como estaba, digamos, hace 80 años. Hace 80 años. Ahora ya está muy modificada, pero pero queda todavía en nuestro recuerdo esta imagen. Podemos pasar a la siguiente. Ahí está la casa de las campanas.
esta es la entrada a lo que es ahora la Casa de las Campanas, a lo que fue hace tiempo. Era un restaurante, supuestamente una casa de cultura, pero más bien, digamos, así hacían actividades culturales muy importantes, pero más bien era un restaurante muy disfrutable. Allí hicimos los primeros encuentros de cronista. Yo creo que por allí aparece la capilla desde donde trabajamos en los primeros encuentros de cronistas. Sí, ahí está. Esa es la entrada a la capilla y luego tenemos otra foto en el interior de la capilla. Ahí está. Allí donde está el altar, allí es donde poníamos el estrado, allí es donde se presentó mi primer libro, es San Agustín Tlalpan, Historias y Tradiciones de un viejo pueblo, que es pariente, hermano del libro del de Tacubaya, Tacubaya en la memoria de María Bustamante. Y los primeros encuentros de cronistas allí nos prestaron amablemente esta casa, la recordamos con mucho afecto. Estamos volviendo, yo creo que ya conté lo que tenía que contar del oratorio de Amachalco. Bueno, a lo mejor podríamos añadir que nos quedó como único ejemplar de 6 que había en Tlalpan. Los demás desaparecieron. Pasamos a la siguiente. Esta calle tiene doble valor. Esta es la calle Morelos. Aquí donde está esta llanta, posiblemente sea ya la calzada de Tlalpan. Sí, ahí está dando la vuelta en la esquinita de la izquierda abajo. Allí se ve como la banqueta que está dando vuelta. Ya está construida la calzada de Tlalpan. O sea, es una foto después de 1942. Y ahí está arriba el Colegio Agustín García Conde, que no es una institución religiosa, pero sí fue administrada por monjas y que educó muchas generaciones de alumnas, porque era una institución para niñas de escasos recursos. Desafortunadamente nos acaban de notificar hace una semana que este es el último año, es el año de despedida y que ese colegio, el Agustín García Conde, va a quedar cerrado definitivamente. Ojalá podamos recuperar con objetivos dignos este edificio. Adelante, por favor. Y este es el minarete. Se nos hizo un detalle. ¿Qué hace un minarete en Tlalpan? Pues resulta que la casa la casa Frisac, esa que yo digo que se haya de llamar casa de don Jesús Pliego, tiene muchos motivos que vienen de la arquitectura oriental. Hay que entrar y por dentro se observan más detalles maravillosos y que tienen que ver con las creencias orientales. Aquí tenemos justamente un minarete, que es el lugar donde se sube una persona allá en Egipto, allá en Jordania, y a voz en cuello, ahora ya tienen micrófono, pero antes a voz en cuello le avisaba a todo el pueblo que era la hora de la oración. Entonces, por eso lo incluimos aquí. Está en la casa de las Madres Violetas. Obviamente, las Madres Violetas no iban a poner un minarete allí, ¿verdad? Entonces fueron los propietarios a los que las Madres Violetas les compraron la propiedad. Por favor, la siguiente. Esta es la entrada justamente a esa casa. La siguiente. Esta es la Quinta Soledad, la administrada por los hermanos maristas. Miren nada más, el trabajo se parece mucho a la entrada principal de la casa Frisac. No sé si haya tenido algo que ver aquí otra vez don Antonio Rivas Mercado, o si fue, digamos, alguien que le gustó
lo que se había hecho en la casa Frisac y quiso poner esta entrada. Esta casa tenía un nombre, no sé si indígena o no, la finca de Montojo. La huerta se conocía como la huerta de Montojo y tiene una capilla muy bien conservada y las instalaciones que construyó don Guillermo Landa y Escandón están íntegras. Aquí venía muchas veces don Porfirio Díaz porque, entre otras cosas, don Guillermo de Landa y Escandón, yo creo que era un hombre de muy buen carácter y él se hacía cargo de organizarle sus fiestas de cumpleaños. Adelante, por favor. Esta es la casa, no, es la finca de las Madres de la Cruz, la casa del virrey de Mendoza. Antes de que se terminara, de que se fueran las Madres de la Cruz, mi fotógrafo tuvo oportunidad de tomarle esta foto a la capilla. Esa capilla fue cuando las Madres de la Cruz se fueron, vendieron el terreno a una agencia inmobiliaria y lo primero que hizo la agencia inmobiliaria fue derribar la capilla. Entonces eso enfureció a la gente de Tlalpan y gracias a eso ya no pudo prosperar el negocio de hacer de la casa del virrey de Mendoza un condominio más. Pasamos adelante, por favor. Ese es el seminario menor, el que está allá atrás de Huipulco, junto a la hacienda de San Juan de Dios. Era más conocido en términos deportivos porque allí en el campo de fútbol del Seminario Conciliar durante muchos años fue a entrenar el equipo Cruz Azul antes de tener sus instalaciones de la Noria. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la entrada del Seminario Mayor, el Seminario Conciliar, el otro era el Seminario Menor, este es el Seminario Mayor, el Seminario Conciliar de México, es la entrada vieja por el lado de Moneda, por aquí es por donde entraban y salían. Todavía la entrada por la calle de Victoria no existía. Podemos pasar a la siguiente, vamos a los jardines, esta es una fuente, está tomada la fuente, la fotografía desde los jardines hacia la fuente. A la izquierda está la entrada de Moneda, la que veíamos antes. La siguiente. Y estos es uno de los corredores centrales del Seminario Conciliar con sus niveles. Este seminario está construido en una vieja finca del centro de Tlalpan. Se dice que originariamente era parte de la finca del Marqués de Vivanco. Luego se subdividió y cuando ellos adquirieron cuando el Seminario Conciliar adquirió la casa en 1942, ya era propietario un español, José, se me olvidó el apellido, al rato me acuerdo de él. Él le vendió la casa al Seminario Conciliar y entonces mantuvieron la casa que vimos donde está la fuente, la mantuvieron como estaba, pero acá construyeron en un estilo colonial. O sea, una construcción moderna, pero con tesontle y forrado de cantera. Eso es lo que es el Seminario Conciliar de México. Adelante. Esta es la capilla de los padres salesianos en Huipulco. También entramos allá a la capilla. Mi fotógrafo ya nos entendíamos muy bien y era medio tramposo. Entonces, sin pedirme permiso, salió uno de los padres de allí y dice, ¿qué es lo que desean? Ah, pues el padre Chava pide que si nos permite entrar a tomar una fotografía, y el padre nos dejó entrar. Y por eso le pudimos tomar esa fotografía a la capilla de los padres salesianos. Este es el patio de los padres del Espíritu Santo que está junto en la esquina donde está el Seminario Conciliar de México, la Quinta Soledad, y la otra esquina es la de los padres del Espíritu Santo y la otra la casa de las campanas. Entonces allí era una esquina absolutamente clerical, ¿verdad?
Así es como está en la actualidad, bueno, como estaba hace 20 años. Pasamos a la siguiente, por favor. Es uno de los corredores de allí de este seminario de los misioneros del Espíritu Santo. La siguiente. Y llegamos a la capilla de nuestro admirado arquitecto Luis Barragán. Entramos por la calle de Galeana, muy cerca de donde está la Casa Chata, a 50 metros, 60 metros de donde está la entrada de la Casa Chata. Es una entrada bien modesta, de madera, pero llega uno y no da un quinto por ella porque está la madera. No sé si alguna vez la barnizarían, pero a las madres no les interesa tenerla barnizada por fuera. Pero entra uno y se encuentra primero con el vestíbulo y luego con este patio interior, donde está el espejo de agua y esta celosía en amarillo y todo lo demás rodeado de plantas. Atrás del fotógrafo estaría un pasillo elevado 1 metro, porque ya está ese pasillo a la altura de la entrada de la capilla de Barragán. Esto es apenas una introducción para ahí la gente puede saludarse, pero ya hay un ambiente diferente. Pasamos a la siguiente. Y esta es la capilla. Esta es la capilla. Por allí Luis Ortiz Macedo lo pone en términos de recuerda la espiritualidad de Luis Barragán, su misticismo y su sensibilidad, su humildad. Y él dice que Luis Barragán era un admirador nato de la humildad franciscana y de la arquitectura franciscana, humilde, sencilla, sin aspavientos. Y entonces él se dedicó a construir esta iglesia. Podemos avanzar a la siguiente, María. Esta iglesia en la que esta capilla en la que le ayudaron Matías Geritz, el Clemente, el carpintero Clemente Coyote y Chucho Ferrera, no recuerdo el nombre, un personaje, Chucho, Jesús, o sea, Jesús, que le ayudó no solamente a crear este ambiente lleno de espiritualidad con base en elementos naturales. Ojalá tengamos una toma del vitral de Geritz. No, creo que no lo vamos a tener. Esta es una toma de la capilla desde atrás. Yo he visto fotografías del altar cuando estaba pegado adosado al muro trasero, porque recordemos que antes de 1900, bueno, que antes del Concilio II, las misas se celebraban de espaldas al pueblo. Entonces, para celebrar de frente al pueblo, tuvieron que retirar el altar adosado al muro, al muro de fondo. Hicieron un trabajo excelente. Yo creo que es la máxima joya que tenemos en el sur de arte moderno religioso. Podemos pasar a la siguiente. Sí, desafortunadamente tenemos esta cruz elaborada por este señor, carpintero, Clemente Coyote, y luego los colores los ponía Luis Barragán y no le gustaban, y todo trabajo que no le gustaba lo destruía y lo volvía a comenzar. Y dice Luis Ortiz Macedo que trabajaban en un gran ambiente de camaradería. Creo que después tuvieron algunas dificultades, sobre todo Geritz y Luis Barragán, pero allá en Tlalpan, en un ambiente hermanado.
Nos falta ver el vitral, que es un vitral en vidrio soplado entre amarillo y naranja. Y es importante verlo porque este vitral fue puesto aquí antes de 1955, que fue la inauguración, pero una década después resulta que la Catedral Metropolitana también tenía vitrales al por mayor de vidrio soplado, donde también abundaba mucho el amarillo, este color naranja muy bonito, muy brillante, y el azul. Todavía quedan algunos de estos vidrios soplados en la parte de la cúpula de la Catedral Metropolitana. Pero yo creo que el artífice de esto fue un señor, el canónigo Octaviano Valdés, que era un amante del arte, y entonces le pareció muy bueno utilizar ese tipo de vidrio para que entrara la luz del elemento sol, del hermano sol. Bien, adelante, por favor. Este es Santa María de los Apóstoles. Originariamente estaba pensada para ser la capilla de la colonia Toriello, que es de Tlalpan, pero con los Juegos Olímpicos de 1968 vemos cómo quedó del lado de Coyoacán, y ya no fue la parroquia de la colonia Toriello. Es una arquitectura notable siguiendo la arquitectura religiosa de Antonio Gaudí. A la siguiente, por favor. Finalmente, la iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, que la iglesia que está allí enfrente de Perisur, que yo puse en mi libro, aquella vez que a mí me parecía entonces como un barco hundido, pero pues de todos modos parecía competir en magnificencia con los edificios de alrededor, que era Perisur, ya el Hotel Radisson, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí terminamos la parte religiosa. Y nada más quedamos, puse este quinto punto como no vamos a ver esto, como un recordatorio de una próxima plática, eh, también yo creo que como estas, de cómo entraron las fuerzas de los Estados Unidos a Tlalpan y el significado que tuvo para nuestra historia, para la historia de nuestra ciudad y para la historia de nuestro país. Es parte de la historia de Tlalpan porque Tlalpan fue el primer pueblo de la capital invadido por los americanos. Muchas gracias.